Échalo más. Ya lo tengo grabando, A ver, tú checa lo que quede en una buena posición. Ya está grabando. Nada más que se vea lo que está pasando. No me siento bien. No, ahorita. ¿Qué pasa? No quiero pasar. Estoy mandando ¿La que vi? le pedí autorización para pasarla ya directa. Está en streaming ahorita. ¿Para pasar qué? La plática. Ah, ¿la vas a grabar en streaming? Está en streaming ahorita ya en directo. Hay una liga. Préstame tu. Eso sería bueno que les informaras ahorita de la liga. Si alguien no puede venir, se mete y hace la plata. De hecho, No digas eso porque de por sí no viene. A ver, no, ven tú, métete a la página. ¿Igual se clases? Sí. Jóvenes. Pelos. Ya, a ver, Héctor, tráete a toda la raza allá afuera. Ya nada, ya no hay muchos, El touch es menos fino. Te mandé unos correos. Sí. Que no está, que lo de la plática, reuniones con el plan. Y aquí está. Sigue la ponencia con internet en la selección. Nada más que hay que darte de alta. Sí, claro. Siempre reproducción de video. Le voy a poner siempre solo una vez. Bueno. Sí. A ver si falta alguien afuera, ¿no? Bueno, vamos a... Jóvenes, ya tomen asiento, por favor. Ya, comenzamos. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por su asistencia. Antes de verla y escuchar la magnífica ponencia que tiene el doctor Javier Vallejo, conocido de todos nosotros, gran amigo de la ciudad de Guadalajara, les voy a pasar un avance en las diapositivas de lo que llevamos para el Congreso. Ya vimos algún avance el martes en la Junta del Comité de Organización. Y bueno, la idea era que vieran el nuevo video, pero creo que no está corriendo, parece ser. Se supone que entraba ahí en automático, pero sí, bien, este es chafita. Entonces, bueno, me lo voy a brincar. Dentro de las actividades ya planeadas, ya agendadas, ya firmadas prácticamente todo esto. Tenemos desde el tour precongreso, que ahorita se los voy a explicar, los tours transcongreso, las actividades sociales deportivas, cóctel rompehielos, inauguración, cóctel de bienvenida, cena de profesores y cena de gala. El tour precongreso fue algo que nos pidió FEMECOT, muy específicamente, querían un tour precongreso. Este tour precongreso va a iniciar el día 19 de octubre. La salida creo que es a las 9 o 10 de la mañana aquí de León. Para la gente que viene de fuera, se va a ver con la agencia de viajes que se les agregue una noche más aquí en León para que salgan todos juntos del mismo hotel el domingo 19. Y el tour precongreso va a abarcar Dolores Hidalgo y el santuario de Totonilco, todo esto el domingo 19. Duermen en San Miguel y abarca todo San Miguel de Allende el lunes 20, duermen ahí y el 21 por la mañana ya se regresan a León. Entonces esto es básicamente una actividad, los que lo quieran tomar, ahorita van a ver los costos, quienes lo quieran tomar lo pueden tomar.
pero es una actividad que nos pidió básicamente FEMECOT para toda la gente que viene de fuera. Y esto no se alcanza a leer muy bien, pero el precio está sobre 2.992 pesos por persona masiva, que incluye alimentos, hospedaje, transporte, guías, entrada a museos, en fin. Entonces, esto es algo que nos pidió la federación. Yo creo que ya la próxima semana va a haber un botón, un link en la página de la federación, y vemos para ponerlo en nuestras páginas, también para que de ahí mismo, poniendo ese link, se entre y se haga la reservación en automático en la agencia de viajes. Los tours que tenemos para las acompañantes aquí en la ciudad de León son 3. El primero es un recorrido de León Cultural y Centro Fox, que abarca algunos puntos culturales de la ciudad y termina con una comida en Centro Fox, que fue otra cosa que también pidieron las señoras. Básicamente esto es una actividad que hacen las señoras de la federación. Entonces ellas pidieron que hubiera una comida allí en Centro Fox. Esa va a ser el miércoles por la mañana. El jueves es el recorrido a Guanajuato Capital. Es un recorrido un poco más largo y incluye igual la comida, los guías, el transporte y el recorrido turístico. Dura aproximadamente de 7 a 7 horas y media. Este es el jueves 23. Este tour va a salir más temprano para las damas acompañantes las acompañantes que vayan en el recorrido. Este va a salir como a las 9 de la mañana. Y por último, el viernes, que este es muy atractivo para la gente que viene de fuera, pues va a ser un recorrido básicamente de compras al Outlet Mulsa y al Factory. Y ya a la zona piel pues va a ser la que quiera ir, ¿no? Ya va a ser opcional. Eso es en cuanto al programa de acompañantes en las mañanas del día del Congreso. Para tener derecho a esto, pues las esposas de los médicos o sus esposas pues tienen que estar inscritas en el programa de acompañantes, allí en el módulo de la federación, el día del Congreso. Se pueden inscribir y aparte les va a dar derecho a la cena baile de gala, que va a ser, ahorita les digo dónde, el viernes 24. Dentro de las actividades, el martes 21, básicamente tenemos 4 cursos precongreso. Íbamos a tener 5, pero el de redacción parece ser que se va a cancelar por problemas con la editorial. Van a ser 4 cursos precongreso: enfermería, dolor, radiología y se me va uno, medicina legal. El de legal. Esos 4 empiezan a las 4 de la tarde, de 4 a 7 más o menos. Posteriormente tendremos un cóctel rompehielos de las 19 a las 21 horas aproximadamente en la terraza del Poliforum, que es un área nueva que está en la zona nueva que se acaba de hacer del Poliforum. Esto les quería mostrar. Esto es el proyecto del estrado, de la escenografía del aula principal, del aula magna. Esto nos lo está haciendo esta compañía que se llama Produce Comunicaciones. Es una empresa muy grande, es la que le hace todo el trabajo de producción al gobierno del estado en sus informes y en todos sus eventos, así como el municipio. Ellos nos hicieron este diseño. Este es un diseño que mide 24 metros. Mide 24 metros, tiene aquí, a partir de aquí es un brazo que corre, que sale un poco del escenario. Tenemos el podio con su pantalla frontal y tenemos una pantalla que estamos viendo todavía con la gente de Produce si es de 12 o de 14 metros de largo por 3 de altura. Y es una sola pantalla con multiproyección, con un proyector de 21,000 lumens, que es esos proyectores que usan para proyectar en las fachadas todos esos mosaicos que se hacen animados. Y aquí podemos tener múltiples proyecciones. Esto es impreso, pero esto es proyectado. Lo que está aquí en las orillas, eso se proyecta, y podemos tener diferentes tipos de proyecciones al mismo tiempo en una sola pantalla. Entonces este es el proyecto de escenografía que tenemos para el Congreso. Todos los demás salones van a estar aforados con los mismos colores y un diseño muy similar. Dependiendo del tamaño del salón, pues va a ser el aforamiento que se va a hacer de las pantallas y del estrado. Pero bueno, esta era para que vieran ustedes lo que hemos estado trabajando con la gente de Produce. El miércoles 22 de octubre, por la mañana, pues es el tour para las acompañantes.
La inauguración es a las 18 horas en el aula magna y en el Poliforum. De ahí nos trasladaremos aproximadamente a las 19:30 horas, empezará el traslado al Teatro Bicentenario, en el cual tendremos un evento cultural de las 20:30 horas a las 21:20 más o menos, dura 50-55 minutos, y el cupo es limitado. El teatro tiene este cupo únicamente para 1500 gentes. Saliendo de ahí vamos a tener el cóctel de bienvenida, ahora sí ya en forma, en la explanada en lo que le llaman la Calzada de las Artes, afuera del teatro. Esas son las actividades del miércoles 22 de octubre. El jueves 23 de octubre es el Día del Médico. Ya he tenido contacto con algunos gerentes de mercadotecnia y directores de mercadotecnia de diferentes laboratorios, y bueno, varios de ellos están organizando eventos paralelos en la tarde de ese día, con sus becados o con su gente que ellos consideran, que ellos traen, o gente que ellos van a invitar para hacer diversos eventos en diferentes restaurantes o lugares de la ciudad, y eso ya dependerá de cada laboratorio las actividades que hagan. Para las acompañantes es el tour a Guanajuato Capital. En la noche tenemos la cena de profesores en Centro Fox, previa visita para todos los profesores a las 19:30, y la cena de las 20:30 a las 23 horas en la Hacienda de San Cristóbal. El viernes para las acompañantes es el tour de compras. Tenemos la cena baile de gala en el Salón Ambrosio de Casa de Piedra, Salón Ambrosio de Casa de Piedra. Ahí también el cupo va a ser limitado, tenemos nada más 900 lugares. Entonces aquí tuvimos una junta ahora en Amecra con la gente de Spencon y con la directiva de FEMECOT, y las acompañantes que no estén inscritas en el tour de acompañantes van a tener que pagar 500 pesos su boleto. Asimismo, los residentes, si quieren ir a la cena baile, tienen que pagar 500 pesos su boleto, y 500 pesos si llevan un acompañante. Si ustedes inscriben a sus esposas en el tour de acompañantes, va incluido esto, la cena baile de gala. Igual va incluida para todos los congresistas inscritos en el Congreso. Este evento será aproximadamente, no hemos definido la hora, pero va a ser de 20 a 22 horas, y les decía, el cupo va a ser limitado, entonces a 2 horas, perdón, sí, de 20 a 2 horas, perdón. El cupo va a ser limitado porque tenemos 900 lugares, entonces el primer día en el módulo de las damas, o en el módulo FEMECOT, ahí se van a estar repartiendo los boletos de acuerdo a sus gafetes para la cena baile. Eventos deportivos, hasta ahorita tenemos ya la carrera que va a estar patrocinada por Asofarma, creo. Estamos viendo lo del torneo de golf y de tenis, y tenemos pendiente ahí lo del fútbol, pero es cosa de irlo checando. Esto sale rápidamente, no hay mayor problema. Cuando es lo del fútbol, generalmente son 2-3 equipos máximo. Las carreras, pues en Amecra fueron 10 gentes, creo que las que corrieron, entonces yo espero que aquí corran un poquito más. Va a ser en el Parque Metropolitano. El golf y el tenis va a ser en el Molino Residencial y Golf. Y bueno, por último, el sábado vamos a tener la clausura a las 13 horas, y pues lo que todos los inscritos esperan, pues la rifa de los automóviles. No sé si tengan por ahí alguna duda, alguna pregunta respecto al programa general. Les dejamos ahí en sus asientos, aparte de dos revistas de Ortotips que nos llegaron, les dejamos los preprogramas, que son los que se empezaron a repartir en el Congreso del CMO y ahora en Amecra. Y bueno, en todos los eventos que estén avalados por FEMECOT, pues se van a estar repartiendo. Es un preprograma, y el programa final yo espero que salga para septiembre. El doctor Centeno nos está haciendo el favor de hacer la aplicación para los teléfonos inteligentes, en donde va a estar el programa. Tenemos una página que es semotlac.org, que hemos tenido algunos problemitas, pero también el doctor Centeno hizo otra página que se llama semotlac.mx, la cual ya pueden consultar, y ya hay más cosas. Incluso hay el mismo link que hay en la página de FEMECOT para la inscripción de trabajos libres, los redirecciona directamente a la editorial para que hagan toda la inscripción de sus trabajos. Y bueno, por último, antes de entrar en materia ya de la plática, nada más invitarlos. Me llegó la invitación del Colegio de Aguascalientes, el Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes, para el 4º Foro Regional de Lesiones de Rodilla en el Paciente Joven.
que se va a realizar el sábado 19 de julio en el Hotel Fiesta Americana de la ciudad de Aguascalientes. Quien quiera asistir, bueno, pues están invitados. Y para entrar en materia, pues, doctor Vallejo, la plaza es suya. No, va a conectar la computadora. Nombre del técnico. Pero yo lo tengo. Tú eres el mero mero. Yo lo tengo ya. Se encarga de la función técnica. En el trajecito. Ya que le metieron un número. Doctor Portillo. Doctor Portillo. Doctor. Así es que ahorita está en vivo. Ya está reproduciendo. Excelente. Excelente. Sí. Yo no quiero poner. Escucha, sí, nada más que se escuche. Para que no esté atravesando la pantalla. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. No se maneja nada. Pero lo que me interesa es cómo vamos a finalizar. Siempre sucede algo. Los desaplicados. Doctor Portillo. ¿Qué? Yo soy el experto en Mac. Pero eso, Ah, soy experto en Mac es entero. ¿qué pasó? No yo. Los jóvenes que están trabajando. Nada, es que ya estoy mandando las gracias por. Es la primera, perdón. Es la primera. Ya tengo el contrato y todo. ¿Y quién se los manda? Es una página que se llama Livestream. Las tengo ocultadas en una carpeta, pero no Una actualización. Aquí están. Ah, sí, las que quieras. Hay que localizarlo y te mandé un correo, Al rato pero yo no espero, estoy esperando, pero sí le avisé con tiempo. Creo que se llena. Sí. ¿Tú sabes? ¿Qué es? No, le pones tu clave y no abre. No abre. Y tengo esa actualización. No tienes mayúsculas, pues. Hola, ¿qué tal? Un agua mineral 100%. nos salimos antes. ¿Qué hago ahora? Nunca me había hecho esto.
No tienen palabra de honor. No, nada. Apagaste. Sí, de hecho la voy Ya a lo hice 3 veces. Dale una. Dice ahí que hay que reiniciar. Como la reinicio, no me da chance. No, porque está en la pantalla posterior. Mientras no está cancelada. ¿En serio? No sé, es que generalmente es útil el cargador para hacer ese movimiento. Ahí está el cargador. Una reseteada. Necesitábamos un hacker acá como Ramón. Siempre sucede algo. No, sí. A mí me pasó el jueves, grabo la presentación en USB el martes, que tuve la junta. Llego, Ha apagado el ordenador debido a... sí, no fue el USB. Ah, Tuve que volver, la presentación que pasé era diferente a esta. Esta era la que tenía que poner. Más tarde. Y la otra era. no, el otro está muy bien. Para que ya no nos dé la tabla. Pues, pero la hice allí al momento. Intentar esta noche. ¿Te parece? Recordar mañana. Recordar mañana, sí, recordar mañana. Sí. Ya. Ahí vamos. No, pues yo no sabía que tenían hackers aquí. También a eso. ¿No necesitas algunos discos piratas? ¿Películas piratas? Traigo 80 de No, carga, lo dejo. son originales clonados. Originales clonados. Ya son Es como los de estos relojes que a mí llega de repente enseguida dice reloj. Ah, sí. Réplicas originales. Exacto, son originales clonados. Ya no son piratas. Porque si no tienen, son los Blu-ray, están iguales. Blu-ray, Todos cruzados. Yo sé, para que, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, yo le mando un link Están los veo. Buenas noches a todos. Pues vamos a empezar la plática después de un poquito de problemas técnicos. Veo muy buena concurrencia, los felicito y veo que van muy avanzados ya en su organización del futuro congreso que todo el país estamos esperando. Bien, pues vamos a hablar un poquito de medicina basada en evidencia. Este es un tema arduo, es interesante. Esto es un poco de mi currículum. También ahora, como nos están pidiendo en todos lados, desglosar un conflicto de intereses. Sí he trabajado para la industria, para varias compañías. He recibido de todos ellos honorarios. Y ya entrando sobre materia de nuestra plática de medicina basada en evidencia. La saturación nos va a ocasionar el cierre de la mente. Voy a hablar de muchos datos. Procuren no saturarse. Si no, vamos a acabar como Homero Simpson, con un cerebro del tamaño de un chícharo. Son muchos datos. Si en algún momento ven que voy muy rápido o no lo comprendieron, podemos irnos más lento y explicarlo. Primero que nada, antes de entrar a medicina basada en evidencia, ¿puedo yo estar seguro al 100% de lo que mis sentidos me hacen creer que estoy percibiendo? ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Se los presenté a mis hijos. Mis hijos grandes, adolescentes, vieron una mujer hermosa. Mi hija pequeña vio un bosque. ¿Quién tuvo la razón aquí? Mi hija, es un bosque. Luego, ¿qué ven aquí? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Cuál es la realidad? Nuestros sentidos a veces nos hacen percibir cosas que no son. ¿Quién lo ve moverse? ¿Quién lo ve quieto? Prácticamente nadie. La verdad es que está quieto, no se mueve, pero la apariencia es de movimiento. Luego, el interés que tenemos o el interés que nos manifiesta el presentador puede cambiar nuestra percepción. Esto se presenta como el mensaje de amor en un frasco. ¿Y qué vemos? ¿Quién ve una pareja amándose? Todos, ¿verdad? Hasta la doctora por acá, ¿sí? Y si les dijera que no es una pareja amándose, son 9 delfines. ¿Los ven? Sí. ¿Pueden ver aquí 9 delfines en negro? Igual se lo presenté a mis hijos adolescentes vieron una pareja amándose. Mi hija pequeña vio los delfines y no vio 9, vio 10.
hay otro todavía por ahí que está oculto en esta parte. Bien, esa es la diferencia. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tan seguro puedo estar? ¿Qué animal veo aquí? Es una rana. Metemos la mano a la lumbre, podemos jurar que es una rana. Inclinen sus cabezas un poco hacia su derecha. ¿Qué vemos ahora? Los ayudo, voy a girar la pantalla. ¿Es una rana todavía? Si es una rana, afinen su visión, por favor. Fíjense, todavía se los presento desde el punto de vista adecuado. ¿Y cuántos siguieron viendo la rana? Esto es un caballo, señores. Bueno, así como los sentidos nos engañan, todo nos puede engañar. Por eso es que vamos a necesitar de la medicina basada en evidencia. Y en inglés, aquí quiero hablarles de algo. Tenemos un problema de traducción, que es el primer engaño que vamos a llevar. En inglés, evidence se encuentra en el diccionario con varios sinónimos: test, proof, trial, assign y demonstrate. En español, si ustedes revisan evidencia es lo que es obvio, lo que salta a la vista, lo claro y manifiesto, y por lo tanto lo que no es necesario comprobar de tan evidente que es. Parece que ya tenemos una discrepancia. No fue lo mismo evidence que evidencia. Llevan casi las mismas letras, pero no el mismo significado. Ahora, si yo tomo evidence y lo traduzco al castellano, se traduce como pruebas, no como evidencia. Test es una prueba, proof es una prueba, trial es un ensayo. ¿Y qué es un ensayo? Es el método por el cual buscamos una prueba. Assign es ensayo también, el método por el cual vamos a buscar una prueba. Y demonstrate es demostrar. Por lo tanto, medicina basada en evidencia debe ser medicina basada en pruebas. Lo que sí tenemos que demostrar, y tenemos que obtener pruebas para demostrar que así es. Por lo tanto, es un conocimiento científico sólidamente documentado. Es un hecho susceptible de ser repetido y producir resultados repetibles y cuantificables. Es la relación causa-efecto demostrado y, en resumen, la verdad documentada. Por lo tanto, nos quedaremos mejor en nuestra mente con el término pruebas, aunque evidencia ya está aceptado normalmente. Otra forma de verlo: la medicina basada en evidencia es lo que encontremos bajo una nueva luz. Ya se los pongo traducidos al castellano. La definición de medicina basada en evidencia: uso juicioso, explícito y concienzudo de la mejor evidencia para la toma de decisiones en el cuidado de pacientes individuales. Fíjense a dónde nos va a llevar. Decisiones para cuidar mejor a nuestros pacientes. Esto es lo que lo hace muy interesante. Y recordemos que la medicina basada en evidencia tiene tres componentes predominantes. La preferencia del paciente, que se nos olvida. Es que yo tengo la mejor técnica para operar tal o cual articulación. No vayas con nadie más, yo tengo las mejores técnicas. Doctor, yo no me quiero operar. Es que opérate conmigo. Doctor, no me quiero operar. Preferencias de los pacientes. Experiencia clínica, no la pongo en discusión. Todos aquí tenemos una vasta y sólida experiencia clínica. Pero lo que nos falta es encontrar la mejor evidencia clínica. Y este es el campo principal de lo que voy a ocupar en mi plática. ¿Dónde vamos a encontrar la mejor evidencia clínica disponible? Esto proviene de la investigación clínica. Grupos de pacientes, fase 1, pequeños, determinar situaciones, segundas fases, terceras fases y cuartas fases, constituyendo lo que llamamos un ECC. ¿Qué es un ECC? ¿Quién me ayuda? Ensayo clínico controlado. Bueno, clínicamente, el médico se enfrenta de 1 a 58 interrogantes por cada 10 pacientes que ve en su consulta. ¿Quién ve 10 pacientes más en su consulta diaria? Yo creo que la mayoría. No es difícil ver más de 10 pacientes. Eso quiere decir que en un solo día podemos tener hasta 58 interrogantes, de los cuales 2/3 partes nunca van a ser contestados. Y más de 2 minutos nos va a tomar buscar la respuesta más rápida, porque aún los expertos pueden tardar más de 30 minutos en resolver un cuestionamiento a través de la informática, y esto lo hace difícil. Ahora, tradicionalmente nosotros médicos clínicos, ¿cómo hemos resuelto nuestros interrogantes? Seamos honestos, piénselo cada quien dentro de sí.
¿Nos vamos a buscar en la medicina basada en evidencia para resolver mis cuestionamientos clínicos o hacemos lo que todo mundo? Tradicionalmente le preguntamos a un colega al cual tenemos en mucha estima y sabemos que es muy sabio, o me pongo a libros. Cualquier libro que yo consulte trae 10 años de atraso. Vean la bibliografía de un libro publicado, así sea el mejor libro de la especialidad. Y así tenemos a este colega, tenemos aquí a un ortopedista. Está en busca de evidencias porque tiene muchas interrogantes. Y llegó a esta gran biblioteca médica y tiene ahí un altero de libros y no sabe qué hacer. Pero llegó allí porque le preguntó a los colegas, a los más sabios, y no le resolvieron sus interrogantes. Vio anuncios de revistas que muchas veces es la información a la que accede rápidamente el médico, pero no le resuelven. Los representantes de la industria, pero los representantes van a hablar de lo suyo, no de lo de la competencia. Vio también libros, incluyendo su bibliografía. El libro trae un atraso en información increíble, aunque busquemos esa bibliografía. Vio conferencias y seminarios y se dio cuenta que se quedan cortos, que esas conferencias y seminarios dan un conocimiento general, pero a llevarlo a su paciente individual le dio mucho trabajo, hasta que llegó a unas guías clínicas. Pero él tiene 2 o 3 pacientes que se salen de lo universal y no caen en esas guías clínicas. Revisó los consensos y se da cuenta que los consensos sí también sirven para la generalidad, pero es muy difícil llevarlos a la particularidad. Los editoriales dicen cosas muy sensatas y muy nuevas, muy recientes, pero tampoco son aplicables a todos los pacientes particulares. Así llega a revisar artículos de revisión y más que eso, todavía llega a artículos originales denominados ensayos clínicos controlados. Y entonces este médico empezó a resolver sus interrogantes, pero se encontró ante otra situación dramática. La literatura médica es muy compleja, está muy extendida. Más de 20,000 revistas médicas en circulación en la actualidad. Hay 2 millones de artículos médicos nuevos cada año. 98% de los artículos no pueden ser considerados evidencia sólida. O son artículos con mala metodología, o tienen mucho sesgo, o realmente no tienen ningún valor como evidencia. Y únicamente el 15% de la información médica publicada sigue siendo vigente después de los 5 años de su publicación. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Es una situación dramática. Después de que este médico quiere revisar toda esta biblioteca, se da cuenta que la mayor parte es basura. Y entonces tenemos que buscar hacia la evidencia de calidad. Y estos son los criterios con los cuales se cataloga la calidad de una evidencia. En el punto más bajo es evidencia, pero es la de menos calidad. Opiniones de autoridades respetadas, o sea, aquel colega sabio, aquel profesor de la universidad, aquel médico que siempre está hablando en todos los congresos. Sí, son buenas, pero no es lo mejor, quedan en tercer lugar. Estudios descriptivos, comités de expertos y reportes de casos aislados. Aquí en los comités de expertos están los consensos, están las guías clínicas. Grado 2-3, casos múltiples. Grado 2-2, cohortes o casos y controles y estudios multicéntricos. Grado 2-1, estudios controlados no aleatorizados. Grado 1, la mejor evidencia, ensayos clínicos controlados aleatorizados. Esta es un poco más extensa y lo vemos en forma de pirámide y nos añade un nuevo concepto. Empezamos a mero abajo la opinión del experto, seguimos a reportes de casos, series de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes, ensayos clínicos no aleatorizados y llegamos a ensayos clínicos aleatorizados de muestra pequeña, luego a los ensayos clínicos de muestra grande. Pero en la punta de la pirámide tenemos metaanálisis de estudios clínicos controlados o revisiones sistemáticas también. Y entonces nuestro colega ortopedista voltea hacia arriba y empieza a desvanecer esa incógnita. Y entonces dice, bueno, ¿y dónde voy a ver estos metaanálisis y revisiones sistemáticas que me están diciendo que son tan buenas y que deben tener como base revisar estudios clínicos controlados? Entonces, primero saber lo que es un estudio clínico controlado. Es el que vigila todas las variables que pueden influir en un resultado final o que lo hagan difícil de interpretar. Debe tener distribución al azar o una aleatorización. Y es la agrupación metódica no tendenciosa de los pacientes de un estudio para lograr comparaciones justas.
El metaanálisis o revisión sistemática, ¿qué es lo que hace? Un grupo de expertos, generalmente de alguna universidad o de una casa de prestigio, se reúnen para revisar toda la literatura médica, desechar el 98% que no sirve, desechar el otro 25% que a los 5 años de su publicación ya es obsoleto, y quedarse únicamente con estudios de calidad, los cuales son evaluados en todos sus resultados, y se hace una comparación de todos esos estudios para poder tener al final, en una sola publicación de 12 a 20 hojas, un resultado de todo lo que se evaluó y se comparó. Y el más famoso a nivel mundial es la Biblioteca Cochrane. Es gratuita para México gracias a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Pueden acceder en su computadora a esta biblioteca totalmente gratis. Existe en español y ellos tienen una base de datos de puras revisiones sistemáticas, no solo sobre tratamientos farmacológicos, también sobre tratamientos no farmacológicos, técnicas quirúrgicas, tipos de implantes, diferencia en el tipo de hospitales de alta especialidad. No es lo mismo tratar a un politraumatizado en un hospital de no alta especialidad que en uno de alta especialidad que tiene un centro de trauma. Eso lo sabemos, y todo esto está documentado en la evidencia. También tenemos la revista Bandolera, que también tiene traducción al español. Originalmente se llama Bandolier, traducida al español es una bandolera, y curiosamente su logotipo es un bandolero mexicano. Esta revista tiene publicaciones increíbles sobre manejo de dolor en cirugía ortopédica. Esta revista se dedica más que nada a comparar tratamientos farmacológicos. Las fuentes para obtener nuestra información son primarias, como la revista original, el Journal of Bone Surgery, la revista de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica, etcétera, la que a ustedes les guste. Secundarias, Medline, Envase y Excerpta Médica, donde pueden conseguir artículos originales o revisiones sistemáticas. Terciarias, la Biblioteca Cochrane, puras revisiones, ACP Journal, gran cantidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis, Best Evidence Journal y Bandolera. Yo les recomiendo cualquiera de estas, es muy fácil de acceder a ellas a través de su computadora. Bandolera y Cochrane son actualmente gratuitas para toda América Latina, incluyendo nuestro querido país. Una vez que tengamos ya esos artículos en la mano, hay que ver si tienen solidez científica. ¿Cómo voy a saber de esa solidez? Primero, que haya distribución de pacientes al azar o una buena aleatorización. Y esto lo tienen que decir muy al principio del artículo, donde se menciona la metodología. Luego, que el seguimiento de pacientes sea mayor al 80% de los que iniciaron el estudio. Todo estudio tiene la obligación de decir, fueron aleatorizados o fueron seleccionados 1,200 pacientes. Si les dice que al final del estudio solamente terminaron 600, ya no sigan leyendo, tírenlo a la basura. Debe contener por lo menos el 80% de los que iniciaron. Eso sería lo óptimo. Sin embargo, hay autores que recomiendan que ya con un 70% de permanencia, o sea, un 30% máximo de pérdida de pacientes en el desarrollo del estudio es permisible. Lo ideal es que se perdiera nada más el 20%. Luego, ¿por qué tenemos que conocer entonces todo esto que no se ve tan sencillo? Porque los artículos de investigación médica van a manifestar sus resultados con las mismas cifras de impacto de la medicina basada en evidencia. Y la mercadotecnia, tanto los vendedores de implantes y de nuevas técnicas quirúrgicas como la industria farmacéutica, utiliza las cifras de impacto de la medicina basada en evidencia para convencernos de algo. Si no conocemos las cifras que nos están mencionando, podemos caer en el error. Tenemos que aprender un poco más. Es la única herramienta válida según la norma oficial mexicana para la toma de decisiones clínicas. Si algún día se ven ante un paciente inquieto que le dice, ¿por qué? Porque la evidencia ha demostrado que es lo mejor que te puedo ofrecer, y le ponen los papeles enfrente, el paciente cae. Ahora, si se vieran en la triste situación que los llamen de CONAMED o de un juzgado de lo penal, como acaba de suceder en Guadalajara, ¿cómo se van a defender? Doctor, ¿por qué tomó esta decisión? ¿O por qué tomó tal otra decisión? Porque la evidencia publicada de mejor calidad en el mundo así lo dice.
incluyendo algunos estudios realizados en mexicanos. Aquí están los resultados y ahí tomé yo mi decisión. Es la mejor defensa que tenemos. Pero luego, como dijo Einstein, let's get relative. Nos vamos a encontrar que muchas de estas cifras van a ser relativas, y aunque es la única evidencia, no siempre es absoluta. Y entonces nos encontramos con una serie de cifras que casi nos vuelven locos. P's y R's por todos lados, y no sé ni lo que significan, ni lo que quieren decir, ni para qué sirven, ni qué tan confiables son. No se preocupen, las pasé rápido porque voy a volver sobre cada una de esas cifras que les puse ahí, de esas siglas, a explicarla en particular. Primero, tenemos que determinar las diferencias clínicamente importantes. ¿Y esto quién lo dice? ¿Lo dice el investigador? ¿O lo dicen los organizadores del ensayo clínico? ¿O quién lo va a decir? Aquí es lo que dice el paciente. Si el paciente dice, doctor, su tratamiento es bueno, me curó, cuenta. Si el tratamiento dice, regular o no, doctor, de plano no me curó, no me interesa. Estadísticamente se ha evaluado esto. Cuando el paciente dice que tiene una mejoría sustancial, o también dice con sus palabras mejoría satisfactoria, o doctor, su tratamiento es un éxito, es porque hubo una mejoría igual o mayor del 50% de los síntomas que lo hacían quejarse y acudir a nosotros. Doctor, camino 50% más después de que me puso esta prótesis. Es un tratamiento de éxito. Chin, yo le hubiera querido dar el 100%. No somos dioses, no sean ambiciosos. Un 50% es bastante bueno. Doctor, me quitó el 50% de mi dolor. Éxito. El paciente nunca les va a decir 50%. Les va a decir, doctor, su tratamiento es muy bueno, satisfactorio, sustancial. No les va a decir moderadamente importante. No les va a decir mejor, mejoradito. No, mucho menos les diría mínimamente importante. Así que nos quedamos con... Ándale. Válgame Dios. ¿Qué hice ahora? Sacó la presentación. La saqué, ¿verdad? Sí. Sí. Nos vamos a quedar entonces con el 50%, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ya vimos el primer punto. 50% de alivio es el mínimo que nos vamos a exigir a nosotros mismos para estar seguros que nuestro tratamiento es efectivo. Luego tenemos el famoso valor P. ¿De dónde sale el valor P? Siempre que estudiamos un grupo de pacientes, una población, nos vamos a dar cuenta que generalmente el 95% de ellos son más o menos homogéneos. Y nos vamos a encontrar una curva de campana. Si yo ahorita los formo a todos y les tomo la altura, nos vamos a dar cuenta que el 95% de nosotros caemos en esta zona. Pero de repente habrá alguien muy alto, exageradamente alto, 0.25%, no debe pasar de ahí. Y de repente habrá alguien muy chaparro, muy chaparrito, 0.25%, no debe pasar de ahí. Si sumamos esos dos extremos de 0.25, nos da un 0.05. Esos son los casos raros, los que se salen de lo normal. Si nuestro estudio no reporta una P que sea superior a 0.05, es que tuvo muchos casos raros. Y como eso sabemos que no sucede así, es un estudio o que tiene sesgo, o que estuvo mal diseñado, o que tiene una metodología mala. Por lo tanto, vamos a exigir que los resultados, nuestras P's, sean inferiores a 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 5% de los pacientes analizados caen en lo que podríamos llamar rareza o casualidad. Y el resto están totalmente confirmados dentro de este 95%. ¿Ok? Vamos a ver un estudio. Este es un estudio realizado para la evaluación del alivio de dolor en artritis reumatoide, utilizando etoricoxib y utilizando naproxeno. Y vemos cómo etoricoxib y naproxeno, con colores rojos de diferente intensidad, tienen una curva muy diferente que el placebo, que está en gris. Entonces, la diferencia de etoricoxib y naproxeno juntos versus placebo nos da una P de
No estoy hablando de la P de diferencia de placebo, sino de la diferencia entre etoricoxib y naproxeno. Y vemos que es de 0.779. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Salieron muchas rarezas, lo que los gringos llaman odd, ¿sí? Esto quiere decir que no hay diferencia real entre esos dos productos, que aunque las curvas están una más arribita y otra más abajito, la diferencia estadística es nula. Allí no hay cambio. Pero luego vemos en el estudio que se realiza en Estados Unidos, en las mismas condiciones, artritis reumatoide con estos dos productos, vemos que se marca una diferencia entre naproxeno y etoricoxib, y vemos que con etoricoxib disminuye mucho más el dolor que naproxeno, y aquí nos reportan una P de 0.001. ¿Esto qué me dice? ¿Sesgado? Al contrario, debe ser inferior a 0.05 para que sea verdadero. Ese estudio no tiene sesgo y nos demuestra que esa diferencia que marcó el estudio es totalmente real en lo que respecta al estudio. Entonces, este estudio demuestra que etoricoxib es mejor que naproxeno en artritis reumatoide. ¿Nos queda claro? ¿Sí? ¿Somos todos ortopedistas? ¿O hay médicos de alguna otra? Aquí la doctora. Bien, no le hace. Esto es cirugía ortopédica. Esto es un estudio realizado para evaluar dolor después de cirugía ortopédica. Puntuaciones de alivio durante las primeras 24 horas son las más difíciles después de cirugía ortopédica. Son pacientes evaluados por reemplazos articulares de cadera y rodilla. Placebo, y tenemos acá naproxeno en azul y etoricoxib en rojo. Nos dice que hay una P de 0.001 comparando estos dos productos con placebo. ¿Qué quiere decir? Es bueno. La diferencia es real. Los dos productos son mejores que placebo. Y luego ellos quedan acá arriba con una P de 0.721. ¿Eso qué quiere decir? No tanto el sesgo, sino que no hay diferencia real entre los dos productos. ¿Ok? Ahí lo interpretamos como que no hay diferencia real entre los dos productos. Para fines prácticos, pobres de los señores que nos promueven los productos, porque cada quien dice que el suyo es mejor y aquí dice que los dos aparentemente son iguales, pero luego volveremos sobre esto y marcaremos las diferencias. Ok, entonces ya vimos el P y las diferencias clínicas. Vamos ahora al RA. ¿Qué quiere decir RA? Riesgo absoluto. Este rara vez nos lo presentan abiertamente. Debemos de pedir ese resultado porque es el que nos da la magnitud real del efecto. Los resultados de aquí son reales, no relativos. Es de las pocas evaluaciones que se basan en la realidad de nuestro paciente, de ese paciente que tengo enfrente de mí en mi consultorio. Y esto es a partir del riesgo basal. El riesgo basal, recordemos, es el que tiene la población general antes del tratamiento. Nos va a discriminar la magnitud del efecto y la probabilidad que tiene un sujeto de sufrir algún evento cualquiera que sea: la luxación de una prótesis, infección postquirúrgica, ruptura de implantes, osteosíntesis fallida o permanencia del dolor en el postoperatorio. Si este paciente da otro paso, ¿qué probabilidad tiene de sufrir una caída? Altísima. Si se detiene, lo evitaría. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo obtenemos el riesgo absoluto en mis pacientes? Es una fórmula bien sencilla. Porcentaje de población después del tratamiento que no tuvo mejoría. Porcentaje de pacientes que tengo con prótesis de rodilla que siguen con dolor, inflamación y no caminan. ¿Sí? Entre el 100% de la población estudiada, entre el 100% de los pacientes que he intervenido para reemplazo articular total de rodilla. ¿Qué les parece? ¿Me servirá de algo? ¿Me podría ayudar a evaluar lo que estoy haciendo? ¿Y lo podría comparar con otro médico que está más allá haciendo lo mismo? ¿Y entonces ver resultados reales? Sí, el riesgo absoluto nos lo va a dar. Volvemos al estudio que estábamos viendo de cirugía ortopédica y veíamos que tanto naproxeno como etoricoxib tienen una P que no nos marca diferencia. Y entonces, ¿a dónde vamos? A las diferencias clínicas importantes. Le preguntamos al paciente, ¿cómo te fue? Y el paciente con etoricoxib me dice 22 de ellos que les fue excelente y 18 bien. Los regularcitos y los malos no me interesan. Esos no son buenos resultados. Queremos los muy buenos y los excelentes.
Y esto es en estadística, así es en general. Y los de naproxeno dicen 19 contra 18. Y los de placebo, fíjense qué bajo quedó. Pero hay un efecto placebo, es inevitable. Siempre va a haber pacientes que mejoren aún con placebo. En vista de esto, ¿quiénes creen que tienen un riesgo absoluto más alto de seguir con dolor después del tratamiento? Ya lo pudieran decir con esta tabla. ¿Qué grupo de pacientes? ¿Los de naproxeno o los de toricoxib? Los pacientes de toricoxib, según esta tabla, tienen más riesgo de continuar con dolor. ¿Sí? Los pacientes de toricoxib, que son más los que tienen muy buenos resultados, tienen menos riesgo de seguir con dolor. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Ok, esto es bien importante. Ahí quedó bien claro. Lo vamos a hacer poco a poquito según la fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la fórmula. Riesgo absoluto es igual a porcientos y mejoría sobre el 100% de los tratados. ¿Ok? Aquí tengo el 100% de los tratados. Y como aquí me están reportando esto en personajes, en porcentajes, 22 más 18, 40. 19 más 18, 37. 40 entre 100. 40 entre 100. Son igual que yo. Saquen el celular, trae una calculadora. 40 entre 100. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, tenemos que los sin mejoría, me estaba yendo a los otros, me faltaba este cuadrito. Los sin mejoría, 60 entre 100, punto 6. Naproxeno, 63 entre 100, punto 63. ¿Estamos de acuerdo? Placebo, punto 84. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que después de que les dimos el tratamiento, 60% con toricoxib siguen con dolor, 63% con naproxeno siguen con dolor y 84% con placebo siguen con dolor. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que son las primeras 24 horas después de la cirugía, la etapa más dolorosa. ¿A quién le fue mejor? ¿A qué grupo? ¿Al de naproxeno le fue mejor? A toricoxib definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está un 3% abajo de efectos indeseables que el naproxeno, ¿ok? Ahora, de allí ya tuvimos el riesgo absoluto. Nos interesa más la reducción de riesgo absoluto. Si yo le digo a mi paciente, después de operarte, tienes un riesgo de 60% de seguir con dolor, no me opero. Si yo le digo a mi paciente, tienes un riesgo de 60% de seguir con una rodilla inflamada y dolorosa y sin poder caminar, me va a decir, no me opero. Pero si le digo, hay un 40% de posibilidades de mejoría, es más positiva la afirmación y es más valorable para mi paciente. Entonces vamos a sacar la reducción de riesgo absoluto. ¿Cómo lo sacamos? 1, la unidad, menos el riesgo absoluto. Y eso nos va a dar la reducción de riesgo absoluto. Teníamos RA.60, 1 menos .60, .40, 1 menos .63, .37 y 1 menos .84. Mire, si no hacemos nada, usted tiene 16% de posibilidades de que se le quite solito. ¿Se quiere arriesgar? Mire, si le doy naproxeno después de cirugía, tiene solamente 37% de posibilidades de que el dolor se le quite durante las primeras 24 horas. Y si le doy toricoxib después de cirugía, tiene 40%. ¿Cuál prefiere, señor paciente? Pues el de 40 le va a dar mejores posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Ya ven por qué es importante? Ahora, tenemos que sacar el NNT. ¿Qué quiere decir NNT? Quiere decir número necesario de pacientes a tratar. Es decir, ¿cuántos pacientes debo tratar para que uno obtenga la mejoría propuesta? ¿Cuántos tengo que tratar? ¿Ok? Va a medir también la magnitud real del efecto. Me permite hacer comparaciones válidas entre diferentes grupos. El doctor analiza todos sus pacientes de prótesis de cadera, pero quiere saber si es bueno o malo. Entonces, el doctor también los analiza. Entonces les dice, vamos a comparar resultados. No son válidos porque tenemos poblaciones diferentes y tenemos técnicas diferentes. Pero entonces el doctor saca el NNT de sus pacientes y el doctor saca el NNT de sus pacientes. Y entonces ya se me hace válida la comparación. ¿Cómo vamos a hacer esto?
El NNT se saca dividiendo la unidad entre la reducción de riesgo absoluto, que ya la habíamos sacado, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, cuando existe una comparación con placebo, además al final le quitamos el valor placebo. Pero lo vamos a hacer sencillo, antes de seguir adelante. Si yo les dijera o les preguntara si un NNT de 4 es bueno o malo, ¿qué me dirían? Quiere decir que tengo que tratar estos 4 pacientes para que solo este blanquito se alivie. ¿Les parece correcto? ¿Usarían con sus pacientes un medicamento que se lo tienen que dar a 4 para que uno se alivie? La doctora dice que no, el doctor dice que no. ¿Qué más opinan? Esto es dramático. La medicina basada en evidencias es fría. Sí, tú dices que sí, fíjese, ya hay discrepancias aquí. Luego, ¿quién más dice que sí, quién más que no? ¿Cis? A ver, quiero ver más cis. ¿Mande? ¿Sí o no? Sí, dice el doctor. Vamos 2 contra 2. ¿Quién dice que no ahora? Bueno, no se peleen. Les voy a dar cifras impactantes. ¿Conocen la aspirina? ¿Para qué la usan? Además de para dolor, que ya antiagregante plaquetario, protector cardiovascular. ¿Conocen la simvastatina? ¿Para qué la usan? Bien, las simvastatinas necesitan tratar 15 pacientes durante 4 años para que uno solo de ellos evite un evento coronario secundario a la acumulación de lípidos en sus redes sanguíneas. ¿Cómo se les hace? Losartán, 26 pacientes durante 2 años para que uno solo evite una complicación grave por insuficiencia cardíaca. ¿Cuántos de aquí ya tomamos aspirina para proteger nuestro corazón? Quizá el doctor, creo que varios estamos tomando aspirina. 48 pacientes con aspirina durante 1 año para que uno solo evite un evento cerebrovascular. ¿Es bueno o es malo? Señores, no me pregunten si es bueno o es malo. Es la realidad y es lo mejor que tenemos para tratar estas condiciones. Así de fría es la medicina basada en evidencia. Piensen que esa persona que va a sufrir el evento coronario es su madre santa. ¿Quieren darle la posibilidad de que sea 1 entre 15? ¿O mejor no le dan nada? Yo creo que a mi madre le daría la posibilidad de ver si ella es el 1 entre 15. Nosotros con aspirina tenemos riesgo, ya algunos de los que estamos aquí presentes, de un evento cerebrovascular. Mejor no hacemos nada, de todos modos me voy a morir. O quizá yo sea ese 1 entre 48 que voy a evitar el evento cerebrovascular. ¿Dejamos la aspirina o la seguimos tomando? Yo creo que la seguimos tomando. Bien, vamos a hacer un ejercicio práctico. Este es un estudio realizado para tratamiento de dolor lumbar crónico comparando etoricoxib versus diclofenaco. Y este estudio, durante la primera semana de tratamiento, nos reporta, ¿qué dice ahí? ¿P de qué? 0.001. Ándale, pero tiene un signo, es inferior o igual a 0.001. ¿Eso qué me dice? Que la diferencia es real, es menor a 0.005. Lo vuelvo a repetir, lo acabamos de ver. Ya ven que no es tan fácil. ¿Ven cómo nos empezamos a saturar y nos parecemos a Homero Simpson? Sí. Esto quiere decir que es real, y si ven esta separación en la gráfica durante los primeros 8 días, parece que sí es real, ¿sí? Ya una P de 0.001, es decir, inferior a 0.05, nos dice que la diferencia que nos manifiesta el estudio es real. No hay rarezas ni hay casos raros. Le preguntamos a los pacientes, los que sintieron ese resultado excelente, que es muy bueno o excelente, y vemos 19 contra 16 en el primer día y 34 contra 28 en el segundo. La primera línea es etoricoxib, la segunda diclofenaco. Acá también este es etoricoxib y este es diclofenaco. En amarillo vean las cantidades de los pacientes que no están satisfechos con el resultado. Son muy altos, es la realidad, y sin embargo se van a dar cuenta en el transcurso de esta plática, son los 2 mejores analgésicos orales no esteroideos que tenemos en el mundo.
y nos están dando estos resultados en los primeros días del tratamiento de la lumbalgia. Recuerden además que la lumbalgia es muy difícil de tratar, que el 60% de los pacientes no responden al tratamiento en los primeros días, inclusive semanas. Creo que todos hemos experimentado aquello. No somos magos para curar una lumbalgia crónica en 4 horas. O díganme quién es ese mago y lo contrato. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en base a esto, ahí nos demos cuenta de la diferencia. Ahora vamos a sacar el NNT para el primer día. Y decíamos que la fórmula es 1 sobre reducción de riesgo absoluto. Tenemos que para etoricoxib 19.6 me dio una reducción de riesgo absoluto al dividirlo entre 100 de 0.196, ¿estamos de acuerdo? Y diclofenaco con 16.6 entre 100 me dio 0.166. Ahora, si dividimos la unidad en evidencia se asigna a la población basal, por eso se divide entre 1. El riesgo que tiene la población que no ha recibido ese tratamiento analgésico se considera 1. Por lo tanto, a darles yo un tratamiento debe haber una reducción del 1 y por eso se debe de manifestar la reducción de riesgo absoluto en cifras inferiores al 1 y son decimales. El 1 entre RRA, ¿cuánto me da? 1 entre .196, ¿cuánto creen que va a dar? Está dando 5.1, fíjense, el primer día. Quiere decir que necesito tratar 5 pacientes para que uno se alivie. Ahora lo hacemos con diclofenaco y me da 6. Aquí ya tuve que tratar un paciente extra. 6 para que uno solo se alivie. Si su madrecita santa es la que tuviera este dolor lumbar crónico, ¿qué le daban? Etoricoxib. ¿Ven qué sencillo es? Bien, ahora vamos al segundo día con lo mismo. Tenemos que el segundo día son 34.6 entre 100.346 con diclofenaco 28.7 entre 100 0.27 y para el segundo día etoricoxib ya redujo a 2.8 de NNT. Esto quiere decir que necesito tratar a 3 pacientes prácticamente, no hay 2.8 pacientes, entonces tendría que tratar 3 para que uno se alivie. O si lo quieren poner exacto, multiplíquenlo por 10. Si trato 28, se alivian 10. Y eso nos da una perspectiva más clara. ¿Qué me sucedería con diclofenaco? 3.4. O sea, necesito tratar 34 para que 10 se alivien. A su paciente más querido, ¿cuál le damos? Etoricoxib. ¿Ven cómo esto nos permite hacer comparaciones válidas y que van a ser reales? Bien, esto del NNT se publica cada 5 años en la tabla analgésica de la Liga Oxford, la cual es realizada por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Reúne los 36 productos de mayor prescripción en la Unión Europea y en base a estudios evaluando cuando menos 100 pacientes con cada producto y evaluando únicamente las 4 primeras horas después de la toma del medicamento, evalúa la respuesta. ¿Por qué? Porque en dolor agudo, si en 4 horas no he resuelto el problema de mi paciente, estoy frito, ya lo perdí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, evalúa 4 horas. Y aquí están los resultados, 36 productos y placebo. Y allí tenemos en esa columna el NNT. En base a ello, díganme ustedes, ¿cuál es el mejor NNT que vemos en esa columna? 1.6. Significa tratar 1.6 pacientes para que uno se alivie. O 16 para que 10 se alivien. El peor es la codeína, que es el analgésico de mayor uso en los Estados Unidos. ¿Qué NNT tiene? 16.7. Quiere decir que prácticamente necesito tratar 17 pacientes para que uno solo se alivie. Y es el de mayor difusión y uso en los Estados Unidos. Llevamos datos sorprendentes. Se fijan, diclofenaco, les había dicho que teníamos los mejores productos. Diclofenaco está en segundo lugar con 1.8. Pero hay una diferencia con etoricoxib. Celecoxib, a dosis duplicada de 400 miligramos, ocupa el tercer lugar
pero aquí ya rebasé los 2 pacientes, me da 2.1. Pero fíjense dónde tengo los narcóticos: meperidina, tramadol, morfina, lugar 17, 18, 19. Es dramático. Parece que tenemos analgésicos que son mejores para nuestros pacientes que los narcóticos. ¿Cuándo funcionan los narcóticos? Cuando los combinamos. En cuarto lugar, paracetamol, codeína. ¿Sí? Tenemos otros, aquí caen paradigmas. ¿Saben cuál es el analgésico más usado en postoperatorio en México? Díganme un nombre. Ketorolaco. 30 miligramos intramuscular, ¿les parece? Ketorolaco, 30 miligramos intramuscular, lugar 21, 3.4 de LNT. Tenemos medicamentos orales más efectivos y más rápidos. Pero fíjense el paradigma. El ketorolaco intramuscular anda arriba de 3, está en 3.4, y yo me voy hacia arriba. Ketorolaco de 10 miligramos por vía oral es mejor que el intramuscular. Y todavía hay no sé quién que produce una presentación de 60 miligramos que no tiene mayor efecto que la de 30, porque el efecto techo del ketorolaco está a los 30 miligramos. Entonces únicamente estamos ocasionando efectos tóxicos. Y así podemos revisar esto con más detenimiento. Y caen los paradigmas, por supuesto que caen, ¿sí? Bien, ahora vamos al riesgo basal. El riesgo basal es la posibilidad de que un evento, enfermedad, complicación, mejoría, lo que ustedes quieran, ocurrirá en un paciente sin medicación. O sea, es el riesgo que tiene la población no tratada o el grupo placebo. En base a la Liga Oxford vamos a sacar el riesgo basal, porque vamos a seguir hablando de los riesgos relativos y de otras cosas. Primero tenemos que sacar el riesgo basal. Encontramos que etoricoxib, y me voy a regresar tantito en esta columna, que son las diferencias clínicamente importantes. 70% de los pacientes tratados con etoricoxib obtuvieron 50% de reducción de alivio o más. Solamente 53% de los pacientes tratados con diclofenaco obtuvieron un 50% de alivio de su dolor o más. Entonces, en base a eso, estamos tomando 70 con etoricoxib, 53 con diclofenaco y 18 con placebo. Y vamos a sacar el riesgo basal. Es el riesgo de la población no tratada o de la población placebo. Por lo tanto, es el riesgo que tienen los de placebo de seguir con dolor. Si 18% tuvieron mejoría, ¿cuántos continúan con dolor? 82. O sea, el 100% de la población estudiada menos el número de los que obtuvieron mejoría. Ahora, ese es el riesgo basal. El riesgo final aplica para los medicamentos en estudio, porque nos va a decir el riesgo que tienen los que sí fueron tratados de continuar con dolor. Y tenemos que en el riesgo final con etoricoxib 70, 100 menos 70, 30. Y con diclofenaco nada más 53% tuvieron mejoría. ¿Cuántos continúan con dolor? 47. ¿Sí? ¿Cuál medicamento es peor según el riesgo basal? ¿Cuál fue mejor? ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar de un riesgo relativo. Ahí está nomás una tablita. Puede que se caiga, puede que no se caiga. Eso es un riesgo relativo. Y aquí hablamos de la relatividad de Einstein. Riesgo relativo y reducción de riesgo relativo son las cifras que más maneja la industria para convencernos de adquirir una nueva técnica quirúrgica o de prescribir algún tratamiento farmacológico. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es relativo, y el riesgo relativo es una medida abstracta, representa una relación o cociente de riesgo entre dos grupos distintos. Es una tasa de relación de riesgo. Esto es un poquito más complejo y les quiero explicar muy claro de dónde sale. Y vamos a poner un ejemplo al azar, algo que quizá no exista, pero lo quiero hacer así para que lo entiendan. Vamos a sacar primero el riesgo relativo o RR, es decir, el riesgo que permanece en forma relativa después de un tratamiento. Ya vimos el riesgo absoluto, ese es real, este no, este es relativo, como lo dice su nombre.
Dijéramos que estudiamos una población en el cual con el tratamiento A el 20% siguen con dolor después del tratamiento y el 80% sin dolor. Y en el grupo placebo el 20% siguen con dolor y el 80% sin dolor. El riesgo relativo lo sacamos. Riesgo final sobre riesgo basal. El riesgo basal, ¿cuál sería aquí? Ya lo vimos. Es el que tiene la población sin tratamiento, o sea, el grupo placebo. ¿Cuánto de riesgo basal tiene este grupo placebo? Ay, jole, se nos dejó venir Homero Simpson. Ok. 20 entre 100, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 0.2. ¿Sí? ¿Ok? Pero resulta que el tratamiento A es igual, por lo tanto tengo 0.2, o sea, 20%. Si yo divido riesgo final, que sería entre riesgo final entre este riesgo final y este riesgo basal, 0.20 entre 0.20, ¿qué resulta? 1. Y tenemos ahí el 1. El 1 es el riesgo de la población no tratada. Por lo tanto, ¿el tratamiento A es útil? No, mejor no le doy nada o le doy un placebazo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el efecto fue nulo. Nos vamos a cambiar. Voy a dar el tratamiento A verde. Con el tratamiento A verde, después de darlo, solo el 10% tienen dolor y 90% están sin dolor. El grupo placebo sigue igual. ¿Cuál es el riesgo final del grupo A verde? 10 entre 100. ¿Cuánto resulta? 0.10. 0.10 sería el riesgo final y 0.20 el riesgo basal. ¿Estamos de acuerdo? Si divido 0.10 entre 0.20, ¿cuánto resulta? 0.5. Y eso quedaría aquí. Cualquier producto que les dé un resultado abajo de la unidad quiere decir que tiene un efecto protector. ¿Ok? Ese producto A verde, ¿lo recomendarían a sus pacientes? Sí. Ahora vamos a estudiar el producto A rojo. Resulta que 40% de los pacientes siguen con dolor y 60% sin dolor. ¿Sí? Tiene un riesgo final, por lo tanto 40 entre 100, 0.4. Si dividimos 0.4 entre 0.2, ¿cuánto me dio? 2. O sea, que quedó hacia la derecha de la unidad y ese es el área de riesgo y es muy grande y llega hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Este producto A rojo, ¿se lo recomiendan a su paciente? No. Definitivamente no. Volvemos a la tabla de la Liga Oxford. Tenemos 70% de mejoría de más del 50% con etoricoxib y solo 53% con diclofenaco. Por lo tanto, vamos a sacar el riesgo relativo y si ya teníamos riesgo basal y riesgo final para etoricoxib, si dividimos 30 entre 82 nos da 0.36 y para diclofenaco si dividimos 47 de riesgo final entre 82 que es el riesgo basal me dio 30. ¿Ok? ¿Quién tiene me dio 57? ¿Quién tiene mayor riesgo de que persiste el dolor? ¿Quién? ¿Alguien me opina diferente? Diclofenaco tiene más riesgo de que persiste el dolor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como tenemos que ver varias cosas. Luego nos reportan por ahí en los estudios un IC del 95%. ¿A qué se refiere? A los intervalos de confianza. Es la medida de precisión que indica la representatividad de la muestra. Es decir, nos va a decir en todo el grupo de pacientes estudiados al que le fue mejor, al que le fue peor y todos los intermedios. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos dan una cifra promedio. Nos pueden decir, el riesgo relativo fue de 0.3. Pero ¿cuál fue el mejor y cuál fue el peor? No lo sé. Y resulta que el peor fue de 2.37. Ah, caray.
y el 2.37 cae en el área de mayor riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante ver el intervalo de confianza. Normalmente nos tienen que reportar entre el 90 y 99, pero lo mejor es el 95. Quiere decir que el 95% de la población estudiada tiene resultados más o menos uniformes y que solamente el 5% que está acá salió raro. Si se fijan ahí, esos dos negros son los raros. Todos los demás tienen colores vivos y brillantes. Entonces solamente ese 5%. Entonces si me reportan que Toricoxib tiene un RR de 0.36 con un intervalo de confianza que va del 0.27 al 0.48, me están diciendo que Toricoxib está aquí en el 0.36. Al que le fue mejor llegó al 0.27 y al que le fue peor llegó al 0.48. Y luego me dicen que diclofenaco, el intervalo de confianza va de 0.36 a 0.72. Entonces, el mejor de diclofenaco es 0.36 y el peor 0.32. Y cuando veo esto me doy cuenta que en el mejor de los casos del diclofenaco apenas es el número promedio de Toricoxib. Pero el mejor de los casos de Toricoxib todavía fue mucho mejor que de cualquiera de diclofenaco. Y me dice también que el peor de los casos de Toricoxib es mucho peor que el peor de los casos de Toricoxib. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ante esto, ¿cómo considerarían cuál es mejor producto? ¿Sí? Creo que es muy claro. Para hablarles un poquito más, la bibliografía en la forma de publicarse a veces es confusa y nos hace convertirnos en verdaderos Homeros Simpson. ¿Sí? Este es un estudio publicado en el año de 2002 evaluando diuréticos tipo tiacídicos para el tratamiento de hipertensión. Y ellos concluyen que los diuréticos tipo tiacídicos son superiores para prevenir una o más formas mayores de enfermedad cardiovascular y son menos costosos. Por lo tanto, debieran ser preferidos para tratamiento de primera intención como antihipertensivos. Y nos publican estas cifras. Como está un poquito pixeleado, lo traduje, pero es exactamente lo mismo. Cuando me comparan amlodipina con clortalidona, me dicen que el riesgo absoluto es de 0.98. ¿Se les hace bueno o malo? Quiere decir que solo el 2% de los pacientes tratados obtuvieron mejoría. ¡Qué barbaridad! Y cuando comparan el lisinopril versus clortalidona, el riesgo absoluto es de 0.99. O sea que el 99% de los pacientes van a seguir igual con el riesgo de enfermedad cardiovascular e hipertensión. ¿Creen ustedes que esto es suficiente para tomar yo en cuenta estos productos? Valor P para amlodipina versus clortalidona. ¿Qué me dice? Absolutamente no hay diferencia. ¿Sí? Valor P, lisinopril versus clortalidona, 0.81. ¿Sí? Ok. Intervalos de confianza, llega hasta el 1.07. ¿Qué creen? Que el 7% de los pacientes tienen riesgo de ponerse peor con este tratamiento. Ah, caray. Y si nos vamos a este, el 8% de los pacientes tendrán riesgo de ponerse peor. ¿Recomendarían ustedes? O mejor le hacemos como el gringo. ¿What? Y sin embargo, aquí pongo la traducción. Deberán ser preferidos de primera intención en la terapia antihipertensiva. Señores, ¿en base a qué? Yo puedo escribir, después de que pongo las cifras reales de mi evaluación, de mi estudio clínico controlado, yo puedo escribir lo que quiera en los comentarios, en la conclusión, en la opinión del autor, en las recomendaciones. Pero eso no es lo válido de un estudio. ¿Ya vieron dónde quedó la validez del estudio? Fíjense ahí, vimos el valor P, el riesgo absoluto y los intervalos de confianza. Y nos dimos cuenta que ese estudio no sirve para más que para dos cosas. ¿Lo captan? Bien, vamos a pasar a un punto más adelante. Reducción de riesgo absoluto. En vez de decirle al paciente de nuevo, de riesgo relativo, en vez de decirle al paciente, tienes un riesgo relativo de 60% de continuar igual,
Es mejor decirle, tienes un 40% de posibilidades de mejorar, ¿no lo creen? Es una reducción del riesgo relativo. Aquella tablita sola que se puede caer, ya la reforzamos con muchas tablas. La fórmula del RRR es 1 menos RR, o sea, 1 menos riesgo relativo. Si habíamos tenido 50.57 de reducción de riesgo para diclofenaco, ¿cuál es la reducción de riesgo relativo? Va a estar hasta 43, o sea, del 100% de los tratados, 43% mejoran. Y para etoricoxib me dio 64, ¿lo ven claro? Es decirle a mi paciente, del 100% de los que reciben este tratamiento, 64 mejoran. ¿Me captan? ¿Sí? ¿No se me han ofuscado? ¿Ok? ¿Cuál prefieren? Yo creo que es muy fácil. Vuelvo con esto, ya vimos lo que es el riesgo absoluto, el riesgo relativo, la reducción de riesgo absoluto, la reducción de riesgo relativo, y no se me ofusquen los intervalos de confianza, ya vimos el valor P, las diferencias clínicamente significativas. Vuelvo a la tabla de analgesia de la Liga Oxford, porque es el metaanálisis más completo que hay a la fecha sobre tratamientos analgésicos en el mundo. Fue publicada de primera intención en el 2007, en esta radiografía me faltó actualizar la cita, en la anterior sí la tengo, fue revisada de nuevo en el 2012 y después de 5 años de estar vigente, los investigadores no encontraron variantes. Primero que nada, diferencia clínicamente significativa. ¿Qué porcentaje de pacientes se alivian con este tratamiento? El mínimo tolerable para nosotros es 50%. Y tenemos aquí que la mayoría de los productos hacia arriba lo van haciendo, pero por ejemplo el ibuprofeno de 200 no lo logra, tampoco lo logra el tramadol de 150, no lo logra, fíjense nomás, el ecoxib de 200 no logra una buena reducción de dolor. Solamente 40% de los pacientes tratados obtienen 50% de alivio. Esto es a la dosis recomendada de ese ecoxib de 200, cambia cuando les damos 400, pero eso aumenta efectos secundarios y aumenta el gasto. Y nos encontramos hacia abajo, pues los que ya realmente podemos darnos cuenta que no son adecuados. Ahora, segundo parámetro, número necesario de pacientes a tratar. Aquí quisiera decirles, la medicina basada en evidencia a la mexicana usa una prueba que no se usa en ningún otro país del mundo. Se llama la prueba de la suegra. Me acaban de traer a mi suegra, odiosa la vieja. Me la acaban de traer gritando de dolor. De acuerdo a esta tabla, ¿qué le voy a dar a esa vieja odiosa? Son malvados el león. Qué bárbaros, ya me habían dicho que eran duros, pero no creí que fueran tanto. Le damos codeína. Todos tenemos una madrecita santa que queremos mucho. Me está hablando mi hermana, que es la que cuida a mi madrecita santa. Me dice, oye, tiene mucho dolor, ¿qué le doy? Bien, así se hace medicina basada en evidencia en México. De estos intervalos de confianza, ¿cuál es el peor de todos? El de codeína. ¿Y cuál considerarían el mejor? El de 1.5. Fíjense otra característica de esto. El promedio del NNT no es muy diferente al mejor intervalo de confianza. En cambio, hay otros productos con grandes variaciones. ¿Los pueden ver? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí ese es el mejor. Ahora, en el peor de los casos, ¿cuál es el mejor producto? Creo que queda muy claro. Y de nuevo, en el peor de los casos, la variante no es mucha. Pero hay productos que tienen variantes muy notorias. ¿Los ven? ¿Sí? ¿Ok? Creo que a través de la medicina basada en evidencia y siguiendo estos ejemplos, que todos los que puse son reales, menos el del tratamiento a rojo, el tratamiento a verde, todos los demás son reales, sacados de la literatura de estudios clínicos controlados de alta calidad. Y yo creo que si utilizamos la medicina basada en evidencia, nos puede ser muy útil en la evaluación de nuestros pacientes, especialmente el NNT. Bien, y así llegamos al final de la plática. Y creo que a partir de ahora
ustedes tienen los elementos para tomar una mejor decisión clínica y que el cerebro no se nos haga del tamaño de un chícharo, de un garbanzo, como a Homero Simpson. Y recuerden que es una medicina no basada en lo que veo claramente, sino en lo que obtengo pruebas. Y por el beneficio de nuestro paciente, les doy muchísimas gracias por su atención a todos.